Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Esperemos que estén pasando un buen domingo en esta mañana y a través de GEM estamos iniciando este nuevo programa que se llama Desde la Fe. Vamos a estar hablando de nuestra realidad social, política, económica, familiar, pero desde la perspectiva de la fe. Vamos a tener entrevistados, vamos a tener contactos vía Zoom, muchas sorpresas para todos ustedes. Mi nombre es Mariano Mercado, quiero agradecer a toda la gente del canal, los que estamos aquí trabajando en este día domingo. Esperemos que sea un espacio que les acompañe antes de la Santa Misa, que suele estar siempre a las 10:30 de la mañana por las pantallas de GEM. Y ya vamos rápidamente porque tenemos muchas cosas el día de hoy con este primer contacto que lo hacemos vía Zoom con un gran artista que va a formar parte de nuestro programa. ¿Y en qué sentido va a formar parte? Ya nos va a contar él. Está con nosotros Coqui Ruiz. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la teleaudiencia, a ustedes ahí en el canal. Y bueno, mis salutaciones a todos y que esto sea un inicio realmente de programas espirituales que pueda llegar a la gente. Coqui es un gran artista, sin duda alguna, con mucho carisma, trabaja con mucha gente creativa. Coqui, ¿podés adelantarnos en qué va a consistir tu participación en este programa? ¿Qué arte vamos a ofrecerle a toda la gente que nos va a acompañar a través de GEM? Bueno, estamos también iniciando nosotros ese proyecto junto con ustedes que están iniciando durante este mes de enero. Vamos a estar trabajando en una idea un poco, hoy la idea es el Cristo de la pandemia, ¿verdad? Lo llamamos así, pero sería, digamos, una reflexión sobre la cristiandad y la pandemia, ¿verdad? Vamos a pensar en un Cristo y su papel en circunstancias como esta, tanto desde la perspectiva del Evangelio como a partir de nuestra fe, ¿verdad? Estamos en esa reflexión y tratando de poner en una obra, dejar las huellas en una obra de esa impresión que tenemos de un Cristo en pandemia, digamos, en una circunstancia como esta pandemia que estamos viviendo. Coqui, en principio cuando conversamos habíamos hablado de una obra de arte que pueda formar parte de la escenografía, pero me dijiste, sería muy bueno que vayamos cada 2 a 3 meses cambiando esa imagen. ¿Va a ser así? ¿Te mantenés con esa idea? Sí, yo creo que por lo menos si es una buena idea, deberíamos ir renovando. Yo soy alguien que me inquieta mucho eso de terminar la obra sola y no, para mí tiene que innovarse, tiene que cambiarse, tiene que los espacios ir siempre renovándose, ¿verdad? Entonces me sería incómodo ver una obra por mucho tiempo ahí, o por lo menos dar lugar a otra gente también que pueda hacer lo mismo. Coqui, ¿hay alguna posibilidad de enviar alguna cámara en estos días o que nos envíes algunas imágenes de lo que se va realizando allí en Tañarandú? ¿Puede ser? Sí, estaríamos en contacto. Entonces, cuando nosotros estamos iniciando, porque ahora estamos en una etapa que, digamos, es la etapa de inspiración y todavía no estamos construyendo nada en definitivo. Estamos haciendo más bien en papeles, buscando ideas, pensando, leyendo un poco, mirando, y eso surge en algún momento, ¿verdad? Uno se prende, no sabe cuándo. Cuando aparece, hay que estar con las manos ahí, hay que estar en el taller con eso. Así es. Para poder ir realizándolo.
Sin duda alguna. Coqui, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a estar acompañando la construcción de esta obra de arte que estás preparando con todo tu equipo. Te mandamos un gran abrazo aquí desde GEM. Muchísimas gracias, un saludo y mucha suerte en todo este emprendimiento. Muchas gracias. Cuando hemos contactado con Coqui, nos dijo sin ningún problema, estoy a disposición. En principio conversamos con él para que sea una escenografía permanente. Y él dijo, no, sería bueno que cada 3 meses vayamos cambiando la obra de arte y que la gente lo vaya disfrutando. Y bueno, va a ser así. A continuación, tenemos un mensaje de Monseñor Adalberto Martínez Flores, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Él es obispo de la diócesis de Villarrica y también administrador apostólico del Obispado Castrense. Vamos con este mensaje y enseguida volvemos aquí con nuestra primera invitada en piso. Un saludo cordial a todos los televidentes de este canal que están siguiendo este programa denominado Desde la Fe, con la conducción de Mariano Mercado, a quien también agradecemos por esta iniciativa de un programa tan importante para los televidentes, y a quien deseamos el mayor de los éxitos para este emprendimiento, un programa de análisis sobre la realidad social, política, económica, desde la visión de la doctrina social de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia Católica. Además, se ahondará otros temas tan importantes como el derecho más valioso del ser humano, que es la vida humana, la defensa de la misma, el valor que tiene en la sociedad y en efecto que tendría que ser el eje fundamental de nuestras discusiones, la familia, la vida humana. Así que Desde la Fe, todos los domingos por el canal GEM. Agradecemos a Monseñor Adalberto Martínez Flores, obispo de la diócesis de Villarrica y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, por acompañarnos este día domingo a través de este mensaje. Muy bien, nuestra primera invitada en piso del día de hoy nos va a hablar acerca de qué es la fe, cómo hemos encarado esta situación de crisis, de pandemia. Ella también hace consultorio. ¿Cómo sintió a las familias, a los matrimonios, a los padres? ¿Cómo encararon esta situación? No queríamos dejar pasar este tema, así es que hoy está con nosotros la licenciada Sandra Jiménez. Ella es especialista y es consejera familiar. Sandra, buen día. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a vos, Mariano, por invitarme. Feliz de estar aquí, ¿verdad? A compartir contigo y con la audiencia mi pasión por la familia. Gracias a vos por aceptar esta invitación. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo vive la fe una familia, Sandra? Bueno, me gustaría empezar reflexionando un poco qué es la fe, ¿verdad? Porque la fe no consiste en creer lo increíble. Más bien consiste en creer lo no evidente. Te comento, si por ejemplo a mí me están diciendo ahora que está lloviendo en Salt Lake, Utah, Estados Unidos, ¿esto es creíble? Sí. ¿Es posible? Sí, puede ser. ¿Es evidente para nosotros en este momento? No. Y no porque no estamos ahí, ¿verdad? Claro, no es evidente, pero es creíble. Y yo creería, porque esto puede estar contándome una de mis hijas, Mariana, que vive en Estados Unidos. Yo puedo estar hablando con ella me cuenta y yo le creo. Y le creo porque me mentiría. Ella siempre fue sincera conmigo. Tiene ella autoridad moral para mí como para que yo le crea. Entonces, me gusta repetir esto, que la fe nunca va a pedir que uno crea lo increíble, sino más bien lo no evidente, ¿verdad?
también me gusta ver la fe como respuesta. Y hago mucho hincapié en esto porque muchas veces pensamos que la fe es creer. Pero creer, yo suelo decir que, bueno, los demonios, el diablo también cree que Dios existe. Que existe. De hecho, el centro de su vida es desbaratar los planes de Dios. O sea, él se toma muy en serio la existencia de Dios. Entonces, más bien, me gusta que miremos la fe como una respuesta. Realmente, pensando un poquito, bueno, ¿qué voy a ir a decir sobre la fe? Me di cuenta que la fe es una palabra que tiene dos letras, que tiene dos componentes. Y ahí me vino como, claro, la fe es algo de a dos. La fe es un diálogo. Es un diálogo entre Dios que me habla y yo que respondo. Porque Dios está continuamente hablando a las personas. De repente no nos damos cuenta porque no paramos. Pero en el instante que nosotros paramos un ratito, respiramos y reflexionamos, ahí nos damos cuenta de que Dios nos habla. Sandra, ¿qué notaste en las familias, en los matrimonios que se fueron a tu consultorio? ¿Se generó también una especie de crisis de fe, aunque en algunos seguramente aumentaron su fe por la situación de crisis justamente? Sí, te voy a contar un poco la experiencia de consultorio, pero antes me gustaría hablar un poquito de la pandemia. Porque de la pandemia como crisis, ¿verdad? A veces la palabra crisis tiene una connotación negativa, pero yo suelo decir que el nombre crisis tiene un apellido, que es de crecimiento. Crisis de crecimiento. Las crisis son parte de la vida. La vida nuestra está sujeta todo el tiempo a cambios. Esos cambios son etapas de crisis. Pero las crisis no son un estado. Tenemos que atravesarlas. Cuando nos quedamos en las crisis, ahí se vuelve un conflicto, ahí se vuelve un problema. Y como todo problema, reclama una solución. Entonces, lo que pasó con la pandemia es que nos tocó a todos en simultáneo. Porque generalmente las personas vivimos crisis, pero en distintos momentos y en distintas situaciones de nuestra vida. Pero la pandemia es como que nos igualó a toditos y toditos tuvimos que atravesar este cambio. Sobre todo el confinamiento, que nos costó mucho adaptarnos. Por supuesto, o sea, fue una cosa pero ni en las mejores novelas de ficción yo creo que hubiéramos podido, como ya se dijo mucho, ¿verdad?, imaginar esto. Entonces, esta crisis que nos tocó a todos por igual, ¿en qué nos diferenció? En la respuesta que dimos. Yo suelo decir de que las circunstancias no hacen de por sí, ¿verdad?, mejor o peor a las personas en un principio, sino que revelan lo que somos. Entonces, esta crisis, esta pandemia, es como que nos obligó a parar, corrió la cortina y vimos cosas que ya estaban ahí. Cosas buenas y cosas malas. Pero pasaban desapercibidas aparentemente. Claro, estábamos con el piloto automático y no veíamos. O sea que no es la pandemia la causante de mi problema matrimonial o la causante de los problemas con mis hijos. La pandemia reveló esto que ya estaba, ¿verdad? Y en ese sentido también veo como una llamada que, al igual que la fe, exige de nosotros una respuesta confiada, incluso en nuestras propias posibilidades de crecimiento personal. Que todos atravesemos esta pandemia y que terminemos fortalecidos, que crezcamos, que evolucionemos, que agradezcamos a la pandemia lo que nos mostró y no quedarnos en lo que nos mostró, sino trabajar para capitalizar. Incluso mucha gente, Sandra, dice que ahora aprendí a valorar más mi vida, mi familia, mi trabajo. Exactamente. Eran cosas que estaban ahí y no nos dábamos cuenta.
La pandemia es como que nos trajo, estábamos todos ahí en el mar tempestuoso y la pandemia de golpe y porrazo nos trajo a la orilla. Y eso nos obligó a parar, a mirar, a escuchar, a darme cuenta qué tengo en mi interior, qué tengo a mi alrededor. Y hay casos en los que este proceso llevó a agradecer y otros casos en los que este proceso llevó a las personas a darse cuenta de que hay varios aspectos que hay que trabajar para ser felices realmente. Y digo también que la pandemia fue el gran despertador, porque la pandemia de por sí no va a mejorar o empeorar a las personas. Las personas de bien, de buen corazón, respondieron ante esta pandemia con actos de solidaridad. Exactamente, desde su ser. Porque también lastimosamente nos hemos enterado de muchos casos de corrupción, ¿verdad? Que obviamente esas personas también respondieron desde su ser. Desde su ser herido. Desde sus intereses. Desde sus intereses. A veces yo escucho las personas corruptas. A mí no me gusta mirar a las personas como corruptas ni etiquetarlas. Me gusta, las veo más bien como personas heridas, ¿verdad? Porque originariamente el ser humano anhela el bien y la verdad. ¿Y por qué no llega a eso? Es porque sufrió alguna herida y no desarrolló una capacidad de respuesta adecuada, ¿verdad? Entonces, bueno, sus actos malos las van corrompiendo. Entonces, entre esos polos, ¿verdad? Existe una gran mayoría que estaba dormida. Y es como que esta pandemia les despertó. A los distraídos, a los dormidos. Balde, diríamos en guaraní, ¿verdad? Sí, así mismo. Fue un balde de agua fría. Y bueno, a veces necesitamos eso, ¿verdad? Son las situaciones dolorosas las que a veces nos despabilan, así como una fiebre. La fiebre en sí no es el problema, te revela que hay otra cosa que hay que atender, más grave y más importante. Sandra, usando tu ejemplo y tu comparación de piloto automático, sí, creo que esta pandemia es como esa tormenta en pleno vuelo que tuvo que decirte, bueno, agarra otra vez el avión y conducirlo porque el piloto automático está haciendo que tambalee el avión. ¿Podemos decir de que hay muchas personas que todavía les cuesta asumir que tienen una dificultad y que necesitan una orientación y un apoyo profesional? Sí, hay muchas personas que les cuesta, pero eso está cambiando mucho. De a poco, ¿verdad? De a poco. Mira, yo te comento que yo abrí mi consultorio particular. Si bien es cierto, el año pasado atendí a personas en mi casa, pero lo encaré como profesionalmente di el gran salto en plena pandemia. Abrí mi consultorio el 14 de junio y no paré. No paré, ¿verdad? Pero la gente me pregunta, y sí, seguro, Sandra, porque tantos problemas. Bueno, a mí me gusta ver como oportunidades. Oportunidades. Las personas hoy se están dando el tiempo para trabajar lo que vale la pena. Lo que vale la pena atender, poner foco, atención. Y muchas veces el poder hablar hace que uno pueda ver las cosas con perspectiva. Y si eso está acompañado y guiado por una persona, se llega más rápido a las soluciones. Sandra, ¿qué importancia tiene la oración en ese proceso justamente de diálogo con Dios en las personas, ya sea en los niños, en los jóvenes, en los adultos? Bueno, la oración es ese momento único, personalísimo, de contacto con ese ser superior, con mi creador, ¿verdad? Con mi Padre, porque cualquier persona, cuando yo te decía que Dios nos habla continuamente, a veces, y bueno, ¿y cómo Dios nos habla? Bueno, Dios nos habla con la creación, con todo este mundo hermoso que creó para nosotros. Pensamos un poco más y nos habla
con mi vida, con la tuya, ¿verdad? Nuestra vida es puro don. Realmente es un don. Nosotros no elegimos cuándo nacer, dónde nacer, qué país, en qué barrio, en qué época. Ni qué sexo. Nada. Nos regalaron la vida. Entonces, esa consideración automáticamente suscita en nosotros un agradecimiento. Y ese es el primer movimiento ya de la oración. La oración siempre cambia, porque aunque no cambien las cosas, me cambia a mí. Porque en cuanto yo me doy cuenta de que soy un milagro de amor, hecho para amar, automáticamente renace la esperanza, la alegría, la confianza, el optimismo, ¿verdad? Pero para eso también es importante buscar el lugar, el momento adecuado, ¿verdad? Sandra, para ir cerrando, ¿qué mensaje le daríamos a las familias que están pasando por momentos dificultosos sobre todo? Que no están solos, que hablen, que busquen ayuda. Hablar es muy terapéutico. Y si en algún momento sienten y están físicamente solos, solas, pueden empezar a escribir. En cuanto uno quita de su mente, uno deja de estar fusionado con su problema. En cuanto uno habla, escribe, ya está haciendo algo. Y la acción ya genera un movimiento interior, y si son acciones buenas, generan sentimientos buenos. Entonces, como una sensación de liberación también, ¿no? Exactamente. Muy bien, Sandra, gracias por tu tiempo y queremos contar contigo en otra oportunidad para hablar de otros temas. Estuvimos conversando fuera de cámara, así es que gracias por tu tiempo y oportunamente vamos a contar nuevamente contigo aquí en Desde la Fe. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, feliz domingo también para toda la audiencia y para vos. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros la licenciada Sandra Jiménez. Ella es especialista en consejería familiar. Nos vamos a la pausa y después tenemos testimonios, tenemos más entrevistas aquí en Desde la Fe. Ya estamos de vuelta aquí por GEM en este nuevo programa, en este inicio Desde la Fe. Y les decíamos de que vamos a tener invitados, vamos a tener testimonios y ustedes nos pueden hacer preguntas escribiéndonos en el Twitter @somosgem, pero pongan el numeral Desde la Fe. Pueden hacer preguntas a nuestros invitados, pueden sugerir temas que les gustaría nosotros abordemos aquí en el programa. Y por supuesto también pueden decirnos, me gustaría que esté el sacerdote fulano de tal, el laico, la religiosa, tal profesional, con muchísimo gusto, @somosgen con el numeral Desde la Fe, para que podamos identificar sus mensajes. En este espacio de ahora vamos a hablar de una persona muy especial para la Iglesia Católica, de la Virgen María, la Madre de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué los católicos veneramos a la Virgen María? Está con nosotros como invitado un hijo predilecto de María, solemos decir a los sacerdotes. Está con nosotros el reverendo padre Francisco Miranda. Él es sacerdote salesiano. Suelo leer sus comentarios en las redes sociales. Un gusto saludarte y buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, Mariano, a vos y a toda la teleaudiencia. Un gusto poder compartir este programa al inicio del año prácticamente. Así es. Y bueno, hoy que celebramos también la fiesta del bautismo del Señor. Del Señor. En el cual recordamos que por el bautismo
fuimos consagrados como hijos de Dios, amados por Él, y consagrados y enviados como sacerdotes, profetas y reyes. Padre, la pregunta directa. Sí. ¿Por qué los católicos veneramos a la Virgen María? Esto tiene, Mariano, viene desde los primeros siglos. La oración más antigua que se conoce a la Virgen María es aquella oración que nosotros conocemos como bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, que es del siglo II y que fue encontrado en un papiro en Egipto. Y de ahí, siglo II, más o menos allí por el siglo III, perdón, por el 250 más o menos, 200 años antes de que el concilio de Éfeso proclame, mejor dicho, el dogma de la maternidad de María. Entonces, ya en el hacia el año 250, nosotros tenemos que María ya era invocada como Madre de Dios. ¿Y por qué es este detalle? Justamente también porque en el siglo II aparece la imagen más antigua que también se conoce a la Virgen, que está en la iglesia de Duro Europos en Siria, en la cual aparece una mujer cercana a un pozo sacando agua, que por mucho tiempo se creyó que era la imagen de Marta, la del Evangelio. Pero ahora, justamente, los teólogos y los antropólogos y los arqueólogos, mejor dicho, descubrieron que se trata de la Anunciación. Entonces, nosotros desde los primeros siglos del cristianismo ya tenemos que hay una devoción a la Madre de Dios. Ahora, durante la Edad Media, la imagen de Dios, del Dios misericordioso, como que se desvanece y aparece la figura del Dios juez. Y Jesucristo es el emperador, el que juzga. Entonces, como que la gente se sienta abandonada de la misericordia, como un Dios implacable, Padre, ¿no? Claro, un Dios implacable que te castiga, que te condena. Entonces, la gente se siente huérfana, el pueblo se siente huérfano de ese cariño, de esa misericordia. Y descubre en María la Madre de la Misericordia, el perpetuo socorro, el auxilio de los cristianos. Entonces, en María como que resguarda aquellos atributos que nosotros encontramos del Dios Padre de Jesucristo, el compasivo, el misericordioso, el que está allí levantándote de las caídas. De hecho, Padre, nos sentimos tan seguros refugiados en los brazos de nuestra Madre, ¿verdad? Sobre todo cuando somos pequeños. Exactamente. Entonces, toda esa figura maternal de María cobija y resguarda la imagen original del Dios de Jesucristo, cosa que con el Vaticano II vuelve como que a ubicar a María en el lugar que le corresponde, que es la Iglesia. Entonces, ella como Madre de la Iglesia, como Madre de todos los creyentes, es aquella que nos señala el camino, es aquella que nos señala a su Hijo, es la que nos conduce hacia su Hijo Jesús. Entonces, toda esa devoción, un poco, ¿qué es lo que hace? Hace que María pueda resguardar, custodiar la imagen del Dios auténtico de Jesucristo. Y gracias a eso hoy podemos otra vez encontrar en ella, pero también en Dios, al Dios de la misericordia, al Dios del perdón. Ya no el juez implacable, sino el juez que nos absuelve con su misericordia toda vez que nos arrepintamos de nuestros pecados. Algo muy importante, Padre, ¿verdad? Exactamente. Padre, tenemos algunos dogmas marianos, Sí. no sé si podemos recordar cuáles son, y también tenemos otras advocaciones que no forman parte de Claro. los dogmas, pero también son advocaciones muy importantes en la vida de la Iglesia. Claro, el primer dogma justamente es el de la maternidad divina de María, que es Santa María, Madre de Dios, que en el año 470 se proclama en el concilio de Éfeso. Pero es un dogma que salvaguarda la divinidad de Jesús. O sea, los dogmas marianos están unidos al misterio de Cristo. Lo mismo pasa con el segundo dogma, que es el de la maternidad, el de la maternidad divina de María. Luego viene también la virginidad perpetua de María, que está unida también
al misterio de la salvación de Cristo. O sea, si ella es virgen, es en virtud, si ella concibe a su hijo virginalmente, es en virtud de la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús no está herido por el pecado original. Entonces, puede perdonarnos, puede salvarnos. De ahí se desprende el otro dogma, que es también el del dogma de la Inmaculada Concepción. Y ese dogma justamente nos vuelve a la mirada otra vez hacia Cristo. O sea, si nosotros miramos la historia de los dogmas marianos, están unidos justamente a la figura de Jesucristo. No están desprendidos del Hijo. La maternidad de María o la figura de María nunca está desprendida del misterio de su Hijo, sino tienen una íntima y profunda relación con Él. Algo similar ocurre también con el Santo Rosario, porque decimos que ofrecemos a la Virgen, pero en realidad son hechos que relatan de su conexión con Jesús y con todo el contexto. Exactamente. Si nosotros ponemos los misterios del Rosario ordenados, empezando por los misterios gozosos, los misterios de luz, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, encontramos que es el Evangelio abierto. Y ahí otra vez volvemos a lo que decíamos al inicio. María vive en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque el Rosario, por mucho tiempo, fue considerado como la oración de los pobres. Porque ¿cómo nace el Rosario? De aquellos monjes legos que no sabían leer ni escribir y que no podían recitar los 150 salmos del breviario. Entonces, ¿qué hacen? Se las ingenian para que a través de la decena del Ave María y un Padre Nuestro se puedan justamente cumplir con el precepto de poder rezar los 150 salmos de la Biblia. No leyendo los 150 salmos, pero sí ofreciendo el Ave María y el Padre Nuestro. Entonces, el Ave María, o sea, el Rosario, es la oración de los pobres. Entonces, ¿dónde nace otra vez la devoción a María? Nace justamente del pueblo. María está íntimamente ligada al pueblo. Padre, y el Rosario es la oración que nace en ese contexto. Sin duda. Solemos escuchar a la gente decir, el Rosario es aburrido, pero sin embargo pasa mucho por la actitud y la apertura que tenemos para rezar, ¿no? Claro, es que si uno va a rezarlo repitiendo, pero no haciendo conexión, va a ser aburrido. Pero sin embargo, si uno entra en el misterio, por ejemplo, si en el primer misterio, el anuncio del ángel, la buena noticia, en el caso del misterio gozoso, y vos decís, te doy gracias, Señor, por la buena noticia que he recibido hoy, o también que eso te invite a hacer buena noticia para alguien, sobre todo en este momento de pandemia, entonces claro que eso tiene conexión con tu vida. La visita de María, la visita de María a Isabel. ¿Quién es alguien a quien visitar, de tu familia? A quien llevar algo de alegría, algo de consuelo, algo de esperanza. Entonces ahí los misterios del Rosario entran en tu vida. Entonces haces conexión y te das cuenta de que esa oración se encarna en vos para que tengas esa misma actitud del misterio, tanto de Cristo como el misterio también de María. Sin dudas hay hechos resaltantes en la Sagrada Escritura del vínculo de la Virgen con Jesús. ¿Podríamos elegir 2 o 3 momentos esenciales de esa relación de María con Jesús, Padre? En primer lugar, para mí algo fundamental es que tiene que ver con María, pero también implica a José, es la anunciación de José. Porque si José hubiese seguido las leyes judías y la denunciaba, María debería morir apedreada. José salva las 2 vidas. Salva la vida de María y salva también la vida de Jesús. Y ese es un misterio grande porque nos da a entender la decisión que María asume al decirle sí a Dios. Entonces, en ese sentido, es fuerte esa escena.
El otro segundo, diríamos, relato es el de la Anunciación, porque María se pone, dice el texto, con prontitud hacia la casa de Isabel. O sea, ella no pierde tiempo. Inmediatamente. Inmediatamente se va a quien necesita. Hay alguien quien me necesita. Hay alguien a quien llevarle alegría, porque María en ese momento se convierte en arca de la alianza y ella hace todo el trayecto que el arca de la alianza hizo hasta llegar a Jerusalén y va a la casa de Isabel y le lleva la primera alegría. Es una mujer que era totalmente despreciada por su esterilidad, que estaba en boca de todos a causa de que ya estaba anciana y no podía concebir, era una maldición. Entonces María le lleva esa buena noticia diciéndole, no estás sola, Dios también te llena de alegría y vengo a compartir esa alegría. Padre, y para vos, dentro de tu experiencia sacerdotal, ¿cuál es tu relación con la Virgen María? ¿Quién es ella para vos? Mira, yo una pregunta originalmente no era muy mariano. ¿Sí? Sí, yo era muy, incluso siendo adolescente, criticaba todos los dogmas marianos, pero la Virgen poco a poco, como buena maestra, fue guiándome. Incluso en teología, a mí me conocían justamente como me pusieron el apodo en teología de Capadocio, porque era aquel férreo defensor de los dogmas, pero también ahí un poco como el que le hacía de lado a la Virgen, hasta que ella fue demostrándome de que es una madre, es una maestra y es un auxilio. Y eso lo pude comprobar. Y el misterio más grande, por eso dijo para esta última parte, es el misterio de la cruz. Cuando estuve en el Chaco 6 años, la canción en la festividad de la Virgen de Cacupé más grande, y la que más escuchan ahí es esta de She Diosa, She Tupasú, la Virgen Cacupé, Nerendá Peningo Ayú, porque Ende Coabeíco Su. Entonces, la maternidad de María. María es madre. ¿Y por qué entiende nuestro dolor? Porque ella sabe lo que es perder un hijo. Ella sabe lo que es migrar para proteger a un hijo. Ella sabe lo que es que tu hijo sea incomprendido y que lo traten de loco y que traten de ir a buscarlo y llevarlo de vuelta a casa. Ella entiende el dolor de una madre y ella entiende nuestro dolor porque ella no estuvo exenta de ese dolor. Y solamente una madre puede afrontar todas esas situaciones que María fue viviendo en su vida. Padre, para ir cerrando, te agradecemos mucho tu tiempo. No vamos a perder la oportunidad de tener un sacerdote con nosotros a la audiencia, una bendición especial por la intercesión de María. Y que celebramos también el misterio del bautismo del Señor, que por intercesión de la Virgen María, el Señor les bendiga, les proteja, les guarde y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias a vos, Mariano. Amén, amén. Agradecemos al Padre Francisco Miranda, sacerdote salesiano, por su presencia aquí con nosotros, hablándonos de por qué los católicos veneramos a la Santísima Virgen María. Tenemos una pequeña cápsula, un bloquecito cortito, ¿qué dicen en las redes? Se titula esto. Cada domingo vamos a tener un video de qué dicen en las redes. Hoy tenemos el video de Pablo Martínez. Él es un músico argentino que nos habla acerca de la llamada de Dios. ¿Quién es? Ah, Jesús, sí. Hola, hola maestro, ¿cómo va? Qué fácil sería si nos llama así, ¿verdad? Hoy es la fiesta del apóstol Andrés y en el Evangelio de hoy leemos su llamado. Jesús camina a orillas del lago, el ámbito de acción y de trabajo de Andrés, y es ahí donde lo convoca. Mientras ellos hacían lo que sabían hacer, echaban las redes porque eran pescadores. A veces pensamos que para que Dios nos llame tenemos que esperar a ser perfectos. No te olvides que su invitación es gratuita y generosa. Solo requiere de nosotros una respuesta. Y te llama ahí donde estás. Seguramente después te dirá hacia dónde te quiere llevar. Sus caminos son perfectos, pero no tengas miedo hoy a darle una respuesta, ahí donde estás. Jesús te está mirando con amor y te dice, vení y seguime. Eso sí, todo llamado trae renuncias. Ellos dejaron sus redes y sus barcas. ¿Y vos? ¿Qué estás dispuesto a dejar ante tanto amor? Su amor nos hace libres. Vamos que se puede.
Seguimos aquí en este programa Desde la Fe, este primer programa aquí en GEM. Hoy tenemos un invitado muy especial para el bloque de los testimonios. Vamos a ir contando experiencias, en principio de personas conocidas, pero también queremos que ustedes nos cuenten sus experiencias, sus testimonios. Nos pueden enviar incluso un video cortito a @somosgen en Twitter y poniendo el numeral Desde la Fe. Contanos lo que quieras desde tus experiencias, desde tus vivencias, todo lo que esté relacionado a la fe. Hoy está con nosotros alguien de la casa, es periodista Gustavo Velázquez. Buen día en este día domingo. Gracias por acompañarnos en este nuestro primer programa Desde la Fe, una palabra con la que vos también te identificas mucho. Buenos días. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación para este primer programa y es un gusto, por supuesto, el poder compartir contigo y con la audiencia en este día domingo. Tenemos que empezar definiendo un poco, Gustavo, ¿qué es la fe para vos? ¿Qué significa para vos, para tu familia? Mira, desde muy chico yo tuve una conexión, te diría hasta directa con Dios, ¿verdad? Porque siempre me gustó acercarme a Él, tener un conocimiento sobre lo que significaba, por ejemplo. Desde muy chico a mí me interesó saber de dónde veníamos. ¿Eras curioso con los temas? Muy curioso. ¿Y para dónde íbamos? ¿Cuál era nuestra razón de existir? Y yo siempre preguntaba eso, ¿verdad? Me acuerdo que cerca de mi casa estaba una capilla en Lomaputá, que es la capilla San José, y cada vez que ahí había reuniones, era yo siempre el que terminaba preguntando cosas, ¿verdad? Y después ya en la catequesis de la parroquia San Agustín de Lomaputá, ahí empecé a conocer un poco más acerca de lo que era la Biblia. Me interesó mucho, Mariano. Realmente para mí nunca fue de algún modo un fanatismo hacia la religión o hacia las creencias. Nunca me cerré tampoco a conocer acerca de otras religiones. Incluso me interesó mucho en algún momento leer acerca del Corán y hacer un comparativo del por qué, desde cuándo hubo esa división entre la familia de Israel y la otra familia, ¿no? Todo eso me ayudó a acercarme bastante a Dios, ¿no? Desde muy chico. Mira que podemos decir de que sos un caso excepcional, porque a veces hay adolescentes y jóvenes a quienes les cuesta mucho ir a la iglesia, ¿eh? Y algunos Y lo que Pero en tu pasa caso que, fue lo contrario, eras muy curioso, sí, querías leer la Biblia, ¿sí? Sí, así fue realmente. Y yo hago siempre una crítica hacia nosotros mismos, tanto al catolicismo como a los grupos evangélicos marianos, en cuanto a que nos apartamos mucho de la juventud y de la niñez, ¿verdad? Hoy en día creo que se ha mejorado mucho también en ese aspecto, porque así como grupos que están en contra ya de la religión, desde chico empiezan a trabajar en esa área. Nosotros también deberíamos de ir dotando a la niñez y a la adolescencia de un conocimiento y de un fundamento de lo que es nuestra fe, del por qué creemos en las cosas. Gustavo, si bien dijiste que desde muy pequeño empezaste a relacionarte con Dios a través de la oración, siempre tenemos así un momento que nos impactó y decimos, este fue mi primer encuentro fuerte con Dios. ¿Recordás cuál fue ese momento, ya sea en tu infancia o en tu juventud o ahora ya de adulto? Mira, yo provengo de una familia bastante humilde. Siempre fuimos personas muy trabajadoras. Mis padres fueron muy trabajadores siempre. Y ni qué decir mis hermanos, nosotros también tuvimos que trabajar y estudiar desde muy chicos. Y un momento que realmente me impactó fue cuando mi mamá empezó a tener problemas de salud, porque ella siempre tuvo presión alta y en un tiempo tuvo problemas gastroenterológicos. Y era bastante duro. En ese momento yo estaba por ingresar al Colegio Técnico Nacional, tuve un examen, ingresé, pero no pude ir al Colegio Técnico Nacional porque mamá estaba enferma. Y lo poco que teníamos de dinero no podíamos destinar a esa educación que era costosa, porque al ser un colegio técnico siempre es mucho más costoso. Y yo dije, bueno, mi segunda opción en la vida siempre fue el tema de la comunicación. Siempre me gustó, pero yo quería tener una profesión técnica
porque me parecía que ahí iba un Para poco el tener más futuro. alternativas. De Ujú. recursos, digamos. ¿Para qué te voy a mentir, verdad? Sí. Sin embargo, siempre me gustó la educación, la comunicación, y dije, capaz que este sea el llamado que realmente yo estoy teniendo, pero ¿para qué? Decía. En ese momento en que mamá estaba enferma y en el que estábamos pasando por momentos económicos muy duros, yo creo que hubo una conexión con Dios, en donde Él me decía, no te preocupes, acá estamos nosotros, o estoy yo para ayudarles y no les voy a abandonar. Creo que ese fue un momento en donde yo vi también la fidelidad de Dios en la vida nuestra, a pesar de todas las dificultades que estábamos teniendo. Renunciaste a algo bueno por algo mejor, que es estar con tu mamá, Así es. acompañarla. Y- ¿Qué recordás de esos momentos, Gustavo? Y- Porque cuando una mamá está enferma y nos toca el rol como hijos de cuidarla, es como que también estamos reconociendo todo el tiempo que ella nos cuidó a nosotros. Por Habrá supuesto. sido un momento muy especial. Por más de que hoy en día te digan los jóvenes, yo no tengo por qué cuidarle a mi padre, ¿verdad? Sí, a veces escuchamos Cambió la eso. mentalidad mucho porque, bueno, los valores también se han modificado bastante. Bueno, en ese momento yo eso le decía a mis hermanos, ustedes ya tienen un trabajo, yo estoy ahora empezando a trabajar, pero voy a tener que dejar mi estudio para poder ayudarle a mamá y voy a ir a un bachiller normal. Voy a seguir en el colegio donde estaba, que era el colegio Andrés Rodríguez, el DC1. Normalmente, me queda cerca y también me va a posibilitar ayudar a la mamá y a acompañarla en el hospital cuando hace falta. Gracias a Dios no fue mucho tiempo ese problema, porque a las pocas semanas ella estaba recuperándose, si bien tuvo problemas gastroenterológicos mucho tiempo posteriormente, no fue nada grave, gracias a Dios. Pero me cambió eso totalmente de panorama y de perspectiva. ¿Y cómo incursionaste después en el tema de la comunicación, Gustavo? Y ¿Cómo antes fueron tus de- comienzos? Incluso antes de terminar el colegio empecé ya a hacer radio. Era bastante caradura en ese sentido y siempre me gustó la comunicación. Yo escuchaba a M desde chico también porque papá siempre escuchó a M. Se pasó escuchándole a don Humberto Rubín, a Víctor Benítez, a toda esa camada de colegas. Y siempre me gustó. Para mí era todo un misterio cómo se armaba un programa de radio. Y ni qué decir lo que después fue la televisión también, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida de fe, Gustavo, en el día a día? ¿Rezás con tu familia? ¿Rezás acá en el trabajo antes de comenzar tu programa? ¿Cómo es tu día a día? Mira, yo arranco siempre la jornada con una oración. A veces lo hago con mi esposa, a veces no. Ahora que tenemos un nuevo integrante de la familia, es un poco complicado con la forma en que dormimos porque se interrumpe cada tanto, ¿verdad? Pero sí, tratamos siempre de tener esa disciplina de orar en familia, de orar también con mi hija antes de dormir, al levantarse también. Y creo que es importante que hagamos eso porque ya encaminamos toda la jornada. Ya nada nos va a tomar de sorpresa. Es muy importante que los chicos, desde muy pequeñitos, acompañen a los padres en la oración, Gustavo. Así mismo. Abigail, que es mi hija, ella ora muchísimo. A sus 9 años maneja mucho esa conexión con Dios. Y yo creo realmente que todo ese trabajo que venimos haciendo con su mamá desde hace tiempo va a tener un buen fruto, ¿verdad? Y siempre encomendamos ese camino a Dios. Y si es que no ocurre eso posteriormente, Mariano, por lo menos ya hicimos nosotros el trabajo. Yo tengo mucha fe de que ella va a ser una niña que va a tener un camino muy importante y muy apartado para él. Con respecto a la fe, Gustavo, ¿hubo algún momento de tu vida en que dijiste, Dios me abandonó? Muchísimas veces creo que yo abandoné a Dios. en muchas circunstancias, ¿verdad? Porque, ¿Qué es lo que más ocurre, verdad? sí, claro, llega una época en la juventud en el cual uno dice, creo, pero voy a mirar un poco cómo está el mundo, ¿verdad? Y agarrar... Eso ocurrió en la facultad, ocurrió en los últimos años de colegio también. Y así... son cosas que creo uno tiene que pasar también porque si no, desconoce. Así mismo es. Gustavo, hace poquito nació un hijo, ¿varón? Sí, Bautista, sí. Sí, Bautista. Él nació con unos problemitas. Comentanos un poco cómo viviste
esa situación desde la fe. 18 días intensos fueron en el sanatorio con Bautista porque nació prematuro. Nació con 7 meses y medio y tuvo que quedarse unos cuantos días porque todavía los pulmones no están desarrollados, porque todavía tampoco tiene la forma de alimentarse solo en ese tiempo. Y fue duro en principio, pero vos sabés que, Mariano, realmente yo me di cuenta de que si crees, Dios nunca te abandona. Porque yo te diría, 18 días en un sanatorio tiene un costo, pero elevadísimo. Nunca me imaginé realmente que iba a estar tanto tiempo y que iba a tener tanto costo ese proceso. Sin embargo, nos faltó un solo guaraní, ni un solo níquel faltó para poder pagar todo eso. Y cuando a mi hijo, nos decía la doctora, él me molestó en algún momento porque me dijo, él es un chico enfermo. Y le dije, no es un chico enfermo, es un niño prematuro que va a salir de acá y antes de lo que vos digas. Pues me decía, ya un mes más o menos de acá, no se va a quedar tanto tiempo, le dije. Y me miraba así la doctora diciendo, seguramente este loco, ¿qué es lo que se cree más o menos? Pues yo le dije, él se va a recuperar más rápido de lo que vos crees porque no depende de vos. No está en tus manos. Vos a hacer más tu trabajo, doctora. Nosotros sabemos, tenemos una fe mucho más. Lo dijiste con una profunda fe y convicción. Y directamente a la médica. Y declarar en nombre de Jesús, como se suele decir, la sanación para tu hijo. Declaramos sanación y desde el primer día estuvimos acompañándole en oración y eso ayudó muchísimo porque él no tuvo ninguna complicación. Veíamos que otros chicos tenían complicaciones ahí y nos dolía mucho, ¿verdad? Sin embargo, Bautista desde el primer día estuvo demasiado bien dentro de lo que es su prematurez, ¿verdad? Muy bien, Gustavo, para ir cerrando el programa, ¿qué le dirías a las familias que nos están viendo, que siempre más allá de que les hablemos de la palabra de Dios, de la fe, la gente necesita testigos, claro. Necesitan personas que confían en Dios y sobre todo que pongamos en práctica la palabra de Dios? Y a eso somos llamados todos los cristianos. Así mismo, yo les diría que no tengan miedo de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre creemos que uno tiene que ser santo más o menos para ir a la iglesia o para congregarse. Sin embargo, Dios siempre buscó a las personas rotas, a las personas que estaban en una peor situación. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, se rodeó de las peores personas que había en esa época. ¿Por qué? Porque sabía que esas personas necesitaban de Dios. Y nunca se estuvo rodeando de fariseos o de las personas que en ese momento de algún modo tenían la bendición, entre comillas, de la población o del pueblo, sino se rodeó de escoria. Pues esa es una realidad, Mariano. Si pero con la intención de cambiarles. Con la intención de cambiar y de llevar realmente a esas personas a tener una conexión directa con Dios. Y así fue, porque si uno miraba con quiénes se juntó Dios y a quiénes llevó a la fe, se va a dar cuenta de que realmente todos nosotros tenemos la posibilidad de conocerlo y también de formar parte de su casa. 2 últimas preguntas. La primera, Dios está aquí, ¿qué le decís? Me encantaría conocerlo personalmente, espero ese momento, Mariano, y espero estar también preparadísimo para ese momento y no defraudarlo por sobre todo. Gracias, le diría. Muy bien. Una palabra muy importante, sí, la gratitud. La gratitud. La gratitud. Y lo último, la Sagrada Escritura es un libro maravilloso, ¿no? ¿Cuál es la cita que más toca tu corazón, ese momento bíblico que esto me atrapa? A mí, por ejemplo, el hijo pródigo es algo que siempre me hace llorar, ¿verdad? A mí hay un proverbio que me gusta mucho y que suelo utilizarlo siempre, ¿no? Porque habla, no recuerdo exactamente ahora qué proverbio, pero creo que está en el capítulo 8. Habla de que la luz de los justos, o la lumbrera de los justos, es como luz de la aurora, que va en aumento conforme va creciendo el día, dice. Y yo siempre digo que realmente la justicia en este mundo, lo que uno considera justo, en algún momento Dios te lo entrega. No hace falta que vos dependas de los seres humanos, porque la justicia de Dios en algún momento prevalece por sobre todo. Así es.
Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Mariano, por la invitación y también un saludo para todos los televidentes. Muy bien, así estuvo con nosotros Gustavo Velázquez, él es periodista, un compañero de la casa y un gran cristiano sin duda. Queremos cerrar el primer programa de hoy con una frase. Cada domingo vamos a tener una frase. Hoy hemos elegido una frase que forma parte del mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz que se celebró el 1 de enero. Y dice parte de este fragmento: persona significa siempre relación, no individualismo. Afirma la inclusión y no la exclusión. La dignidad única e inviolable y no la explotación. Cada persona humana es un fin en sí misma, nunca un simple instrumento que se aprecia solo por su utilidad y ha sido creada para convivir en la familia, en la comunidad, en la sociedad, donde todos los miembros tienen la misma dignidad. De esta dignidad derivan los derechos humanos, así como los deberes, que recuerdan, por ejemplo, la responsabilidad de acoger y ayudar a los pobres, a los enfermos, a los marginados. Con este mensaje del Papa Francisco despedimos el primer programa del día de hoy desde la fe, a través de GEM. Nos encontramos el próximo domingo, Dios mediante. A continuación tenemos la Santa Misa. Buen domingo a todos.